Eh, amigos, estamos con el actor. El actor, sí. Sí, Amigos, actor estamos con el productor. actor Edgar Ramírez, uno de los venezolanos universales que tiene un estreno en salas de cine, no solamente como productor, sino como también actor. Y es que llega este jueves Aún es de noche en Caracas, una producción política, pero visceral, llena de humanidad y de identidad, rescate quizás de identidad. Edgar, bienvenido a Panamá nuevamente y a Centroamérica. Cuéntanos un poquito, ¿qué te atrajo a contar esta historia? ¿Esta es la historia que tú querías contar en este preciso momento de tu vida? Bueno, este proyecto realmente se inició desde el 2019. Ujú. Fue cuando nosotros logramos los derechos del libro en el cual está basada la película, que se llama La hija de la española, de Karina Sáenz Borgo, y a partir de ese libro hicimos esta película. Yo siempre había querido, siempre he tenido el anhelo de encontrar una historia que pudiera hablar sobre, que pudiera que me permitiera hablar sobre la herida y sobre la tragedia y sobre la devastación que ha ocurrido en mi país en los últimos 25 años, pero que al mismo tiempo fuese un vehículo narrativo que permitiera a muchísimas personas de todas partes del mundo identificarse con la historia independientemente de si están al día con lo que sucede en Venezuela o no. Por eso es que la historia de una mujer quien en medio de una ciudad que está cayendo a pedazos, una ciudad que está en llamas, hay protestas por todos lados, no hay luz, no hay agua, no hay medicinas, no hay comida. La gente ha salido en masa a protestar en las calles contra la dictadura y la dictadura ha lanzado las fuerzas de seguridad, ha lanzado grupos de choque, grupos paramilitares para aplastar las protestas. Y esta mujer está regresando de enterrar a su madre, se ha quedado completamente sola en la vida y cuando regresa a su casa se da cuenta que un grupo armado ha confiscado su apartamento y ahora tiene que escapar, esconderse dentro de su propio edificio y comenzar a tomar una serie de decisiones, límites para poder sobrevivir, escapar de aquel infierno. Si yo le quito a esta historia que te acabo de contar, si yo le quito la palabra Caracas, esta historia pudo fácilmente haber sucedido en cualquier lugar del mundo, en Alemania en los años 30, en Irán en los años 70, en Bosnia, Herzegovina, en la ex Yugoslavia en los años 90, en Ucrania en el 2002, a partir de febrero. Para nosotros era muy importante encontrar una historia que simplemente hablase de lo que somos capaces cuando tenemos que sobrevivir. Por eso es que esta película es un thriller, o sea, es un thriller de supervivencia y un thriller de horror, pero con la diferencia de que el monstruo no está debajo de la cama, el monstruo no es un espectro que cruza paredes o un ente sobrenatural. El monstruo es el soldado que está supuesto a cuidarte y que termina disparándote en la calle, reprimiéndote, metiéndote a la cárcel, torturándote. El monstruo es el empleado público que está supuesto a servirte y que termina extorsionándote, termina traficando con tu comida, con tus medicinas, con tu dolor. Y el monstruo puede ser tu vecino que se ve forzado a delatarte para poder salvar su propia vida también. Sí, hay muchas analogías y hay muchas capas en esta película que, aparte del trasfondo político, que sí, que me imagino que para todos los venezolanos y latinoamericanos de una u otra forma va a pegar mucho más, la parte más importante creo que es la parte humana, ¿no? De todo lo Sí, que Adelaida hace por seguir adelante, por tener esa esperanza y que desgraciadamente al final, sí, logra su cometido, pero también es una pérdida de identidad, de quién eres, de dónde vienes, de qué claro, dejaste, ¿no? ¿Cómo lo ves claro. tú como también un hombre exilado que tiene más de 10 años fuera del país? Y Sí. esa analogía y paralelismo de la vida de muchos venezolanos que se han tenido que ir y los que quedan allá. ¿Cómo ves toda esa relación y esa analogía entre los que se fueron, lo que cuenta la historia y lo que cada uno se va a poder llevar, ¿no? Ya sea de Venezuela, de Panamá, de Honduras, de Guatemala, de donde venga. Sí, bueno, justamente Panamá, o sea, Centroamérica y específicamente Panamá, no, ustedes no han estado exentos y para ustedes no es algo demasiado lejano haber estado bajo el yugo de una dictadura, ¿no? Haber tenido que tomar decisiones extremas para poder sortear los estragos de un gobierno totalitario. O sea, si Sí. alguien realmente puede entender esto, es un panameño, sobre todo los que lamentablemente tuvieron que vivir el periodo de Noriega, ¿no? Este, y bueno, y tantos otros casos justamente dentro de Centroamérica. Mira, yo creo que los venezolanos, al igual que ustedes en su momento y tantos otros,
centroamericanos y tantas otras personas en América Latina específicamente, hemos tenido que tomar decisiones muy difíciles, decisiones que en otro momento de nuestras vidas hubiesen parecido, ay, pero mira quién apareció, la protagonista, estrella de esta película, Natalia Hola. Reyes. Hola, ¿Cómo estás, saludos. Nati? Nati está en medio de un viaje y está haciendo, bueno, unos esfuerzos enormes para poder estar aquí con nosotros y, bueno, quien además ha hecho un papel extraordinario en la película. La historia de la mujer que te acabo de contar Mm, es ella es la que interpreta a esa mujer. Y claro. Nati, le estaba hablando a Alex de Panamá, que además es gran amigo, que creo que todos los latinoamericanos, incluso los colombianos, panameños, tanta gente hemos tenido que tomar a lo largo de nuestra historia decisiones muy difíciles para poder sobrevivir y proteger a la gente que amamos, ¿no? Y esas son las decisiones en las que se ve confrontada Adelaida, el papel que tú realizas en la película. Cuando leíste el guión, Nati, para ti, ¿cómo fue? Porque es muy complejo lo que ella tiene que vivir, tiene que tomar decisiones extremas y a veces cuestionables para poder seguir adelante. Pero eso es lo que es la supervivencia. ¿Cómo lo ves tú desde el punto de vista de una actriz que tiene que personificar estas situaciones? ¿Y qué le diste de ti a Adelaida en esta película? Wow, pues yo creo que lo que dice Edgar es tal cual, ¿no? Yo creo que todos los latinoamericanos sabemos qué es eso, ¿no? Que es tener que defender cosas como demasiado básicas. Ujú. En el caso de Adelaida, pues a mí como que me conmovió mucho cuando leí la historia, pues tantas cosas que muchas veces como damos por hecho y de repente ver que en un segundo que obviamente en Venezuela ese segundo se ha hecho demasiado largo y han sido demasiados años, cómo de repente tu realidad cambia y cómo se empieza a derrumbar frente a tus ojos todo lo que conoces, que es lo que le pasa a Adelaida, ¿no? Su madre, su casa, toda su sociedad, ¿no? Se empieza a desmoronar y ella, eso, ¿no? Creo que llega a ese punto de humanidad en el que necesita sobrevivir y cuando las cosas son tan extremas de verdad, los humanos hacemos lo que toque, ¿no? Yo, digamos, ahora que soy madre, lo pienso mucho por mi hija y es como que hasta uno vaya y venga, ¿no? Pero es como ver a un hijo pasar hambre, un hijo enfermo, que no haya medicinas, que no sea un lugar seguro, ¿no? O sea, es como ahí es donde empiezas a cuestionarte muchas cosas que la película me presentó así y pues obviamente es una realidad que te digo que como latinoamericanos en muchos momentos de la historia y en todos nuestros países hemos vivido y por eso fue como desde el día uno, ¿no? Que me hablaron del proyecto, me apasionó y quise ser parte y obviamente, pues sí, fue un sueño hacerlo y creo que interpretar a Adelaida, honrar, ¿no? A tantas mujeres latinoamericanas que al final somos casi siempre las que más llevamos la carga de todos los conflictos y creo que de mi parte, digamos, personal, igual intenté que en medio de esos conflictos y de esas decisiones también cuestionables y Ujú. profundamente humanas, en medio de la lucha por la sobrevivencia, pues que tiene que tomar Adelaida que el personaje tuviera pues como esa determinación y esa dignidad, ¿no? Creo que eso era importante, ¿no? No intachable Claro. moralmente, pero sí digna y fuerte. Hay algo interesante de este thriller, porque sí, es una película ficción, pero la gran humanidad que tiene también viene de responsabilidad de las directoras, de Mariana Rondón y de Marité Ugas. ¿Cómo fue para ambos trabajar con ellas? Y Edgar, tú como productor, ¿por qué decidiste o por qué quisiste que ellas tomaran parte de este proyecto? Recuerdo Pelo Malo, que es una de las películas más sensibles que he visto en la historia de los últimos años, y creo que eso también se siente en esta película. La sensibilidad, sí, es un problema, es un mundo que quizás se puede ver post-apocalíptico de todo lo que pasa en esa Venezuela que es interpretada allí, pero ¿qué le dieron las directoras a la película que ha sido tan importante desde su punto de vista? Sí, yo creo que justamente lo que tú dices, yo creo que Mariana y Marité tienen esa combinación perfecta entre tener un pulso dramático increíble, o sea, o sea, ser profundamente sensibles, pero sin ser melodramáticas ellas, y eso es una cosa que, por ejemplo, ves en Pelo Malo, ves en la película,
que ellas logran tener como mucho brío en saber calibrar las emociones, ¿no? Porque obviamente esto es una película que toca, o sea, que sobre todo a los que estamos involucrados nos toca muy de cerca y era muy importante que la película no se convirtiese en un alegato político, Ujú. ni en una especie de documental, porque esa no es la idea. Yo creo que nunca fue la idea de nosotros. Para nosotros era importante contar una historia que te lograra mover la fibra humana. Y ese equilibrio es algo que Mariana y Marité manejan de manera magistral y comenzó desde la adaptación de la novela hasta la dirección de de la película. ¿Para ti, Nati? Pues mira, yo creo que Edgar, digamos que al final es el alma, ¿no? De este proyecto, quien se enamora de la historia, quien reúne como todo este conglomerado de personas. Creo que pues una de las desde el libro de Karina, que es magistral, pues digamos que también el trabajar con Mariana y con Marité es supremamente acertado, tal cual por lo que dicen, esa sensibilidad para mí fue además un deleite trabajar con ellas. Creo que estaba en proyectos con ensayos y preproducciones muy exigentes. Pero creo que nada como esto, ¿no? En cuestión de profundidad, ¿no? O sea, de cómo ellas se toman tan en serio más que ensayar la escena y que no sepamos la letra, que entendamos profundamente cuál era el espíritu, ¿no? Que se quería contar, eh, transmitir, ¿no? Como esa urgencia, ese llamado urgente, esa contagiar la humanidad, ¿no? Porque como dice Edgar, creo que no, que en ningún momento quisimos que esto se volviera un pasquín político, ¿sabes? Que hoy en Claro. día está bastante complicado que no lo sea, pero realmente lo que estábamos era intentando contagiar de humanidad y contar desde lo más profundo de un ser humano lo que puede pasarle a una persona en una situación como esta, que lastimosamente es que estamos como humanidad al borde de que esto nos pase en un segundo a todos, ¿no? Sí. Sea por donde sea, el país que sea, de la derecha o de la izquierda, o sea, es como estamos en un punto tan sensible como Sí. humanidad que creo que por eso es tan relevante ese pulso que tienen ellas, esa delicadeza, esa elegancia, ¿no? Para contar las cosas como con una contundencia impresionante sin volverse un alegato político. Claro, y eso creo que lo logran muy bien en esta película, porque sí, sí, sientes todas las capas, la política, la social, la del exilio, la de la desesperación, la de supervivencia, y está de una forma entretenida, porque al final es Claro, entretenimiento, es ir al cine, es sentarse, claro. Es la y ahí idea, viene la claro. Claro, pregunta. es que eso justamente fue lo que quisimos, Alex, para nosotros, incluso para los venezolanos involucrados en la película, fue un gran ejercicio de desprendimiento, porque lo importante es que las películas comuniquen y que las Ujú. películas te hagan sentir cosas. Y esta película es una montaña rusa de emociones. O sea, tú la puedes ir a ver si no te interesa la política, si no estás pendiente de lo que está sucediendo en el mundo, y si estás pendiente y lo último que quieres es estar viendo eso. Cuando vas al cine, igual esta es tu película, aún cuando sucede dentro de de un espacio que está en el medio de la conversación mediática en Claro. este momento, por lo que está sucediendo en Venezuela, igual es una película que te lanza en un viaje, que te hace sentir que estás con la protagonista, que puede ser Ujú. cualquier persona en el mundo que está forzada a tomar una decisión límite para poder salvar su vida. Exacto. Sin dejar de que la conciencia se vaya para otro lado. Simplemente es un Exacto, momento de tomar una decisión por algo que está pasando y listo. Todo el contexto se lo da cada uno de donde venga o de donde vea la película, ¿no? Para exactamente. terminar, una palabra que describa Aún es de noche en Caracas para esa gente que quizás no conoce la historia o que no sabe qué esperar de esta película. ¿Tú, Nati? Wow. ¿Qué diría yo? Latinoamérica, ¿no? Es que yo siento que igual el ejemplo de Venezuela, lo absurdo que resultan también nuestros conflictos, porque es que llega a un grado macondiano, realmente Sí. es como una suma de cosas que solo puede pasar, en realidad en este momento en cualquier lugar del mundo, pero como con este tinte que tiene la película tan especial, siento que es Latinoamérica, es lo que es la herida que nos une como latinoamericanos también. Yo creo yo agregaría que supervivencia y estado límite.
O sea, es Ujú. decir, yo creo que todas las personas hemos estado en algún momento confrontadas a una situación en la que tenemos que tomar una decisión que en cualquier otra circunstancia jamás tomaríamos. O sea, tenemos que Claro, comenzar a tomar decisiones y abrir puertas que de otra manera nunca nos hubiésemos imaginado. O sea, ir incluso en contra de aquello que creemos, en contra de nuestra propia moral, en contra de nuestro propio sentido de la ética, en contra de nuestros propios valores, solamente porque tenemos que sobrevivir, porque básicamente nacemos, estamos en este mundo para no morir, para exacto. salvar la vida. Y estas son las decisiones que los personajes de esta película, principalmente el personaje de Natalia, Adelaida Falcón, tiene que tomar. Sí, y es increíble que también el tema del exilio que trata la película, también la película ni siquiera se hizo en Venezuela, se hizo en México. Y como que es el círculo completo de lo que pasa, el paralelismo de la realidad con lo que se vive alrededor, ¿no? Así que muy interesante todo eso. Sí, es una Gracias, película chicos. que toca el tema del exilio que se hizo en el exilio. Exacto, se hizo en el exilio. Muchas gracias, mucho éxito. Y bueno, ahí está, desde este jueves en cines, aún es de noche en Caracas. No se la pierdan. Muchísimas gracias, Alex, Alex. muchas Un gracias. placer verte. Igual, mi querido Edgar, se te quiere.